Buenos días, apreciado tutor. Mi nombre es Jonathan Lapa Ortiz, de la ciudad de Cúcuta, estudiante del primer semestre de Regencia de Farmacia. Vengo a explicar mi fase final de la introducción a la Regencia de Farmacia. Historia de los medicamentos. Origen: se obtenían a partir de las plantas, incluso hoy en día se conserva esta tradición. Ejemplo: por medio de las plantas se hacían difusiones, crudos y té, para así disminuir cuyas enfermedades. Aquí podemos hablar que la India, Egipto y China tenían una amplia costumbre donde dichas enfermedades, por los castigos de los dioses, donde tenían sacerdotes y brujos, los cuales curaban enfermedades, hasta cuando aparecieron los médicos como tal. Los médicos en ese entonces eran nombrados cuyas enfermedades, por ejemplo, cuando tenían dolor de cabeza iban al médico para que el médico les recetara medicamentos para disminuir el dolor de cabeza. Evolución: hasta finales del siglo XIX los medicamentos procedían de la naturaleza. A medida que la química orgánica fue desarrollándose, nació el concepto del principio activo de la farmacología, farmacología moderna. El primer medicamento de la historia fue la urea, en el cual en el año 1828 fue creado por un alemán. Ese es un dato que me pareció algo importante que cuenta sobre la farmacología en Colombia. En Colombia se implementó el programa de química y farmacia en las facultades de la salud en el 1941 y 1945. A medida de la época de los 60 en Colombia se empezó a fabricar los medicamentos en los primeros laboratorios farmacéuticos. Implementó y así a partir de esa época así que los químicos farmacéuticos abandonaran las farmacias, donde se le dio la necesidad de crear un perfil profesional en lo que se llama tecnología en regencia de farmacia. Estas son las funciones que puede ejercer un regencia de farmacia. Primero, responder por el manejo de los medicamentos y dispositivos médicos que ingresan a la farmacia, en especial los medicamentos de control especial. Segundo, capacitar a los auxiliares de farmacia de nuevas reglamentos y decretos de la dispensación de medicamentos. Tercero, verificar las normas de almacenamiento de cada uno de los medicamentos según las normas establecidas. Cuarta, dar información sobre el uso correcto a personal médica y a personal público. También hay que reportar accidentes laborales oportunamente al Departamento de los Recursos Humanos para las acciones respectivas. La práctica de un regente está en planificar, organizar, dirigir y controlar los servicios relacionados con los medicamentos y dispositivos médicos. Este es un breve resumen de lo que aprendimos en esta fase. La introducción a la regencia de farmacia. Muchas gracias, profesor.